En este vídeo vamos a mostrar la solución de uno de los ejercicios de la relación de problemas 1 que pensamos resulta interesante, no por su dificultad, pero sí por la metodología que vamos a seguir en su solución y que puede servir como guía para futuros ejercicios que tengan o que se solucionen utilizando la misma técnica. El ejercicio se trata de lo siguiente. Nos pide que construyamos un programa que lea el valor de una variable de tipo doble, incrementemos en un porcentaje el valor de esa variable y mostremos el resultado en pantalla. Un ejercicio que en principio no tiene ninguna dificultad conceptual para entender qué es lo que hay que realizar. No obstante, se nos pide que realicemos el ejercicio utilizando varias alternativas y justifiquemos cuál es la mejor. Observe que, como se trata de realizar un incremento, en este caso de un 2% positivo, nos sugiere que para calcular el resultado multipliquemos el valor original, salario base, por 1.02. Bien, la primera alternativa que nos pide que implementemos es calcular el producto y mostrar el resultado en la misma instrucción en la cual se realiza ese cálculo. Nos pide también que realicemos el cálculo y guardemos el resultado en una variable diferente y mostremos el resultado de la variable que contiene el cálculo. Y en otra modificación nos pide que realicemos o que mostremos el resultado de modificar el valor de la variable original. No obstante, nosotros vamos a presentar otra variante que será la que finalmente recomendemos como la mejor alternativa. Es un ejercicio interesante por el uso de constantes y literales, así que le recomendamos que lo estudie con detenimiento. Bien, en primer lugar vamos a realizar un sencillo análisis acerca de cómo resolveríamos el ejercicio. Bien, en esta fase de análisis nos encontramos con la pregunta de ¿qué quiero resolver? Y es sencillo de entender. Dado un salario base, lo que queremos hacer es aplicarle un incremento predefinido para obtener un salario final. La relación que hay entre ambas magnitudes será la siguiente. El salario final será igual a el resultado de incrementar el salario base por una cantidad que viene dada por un porcentaje del salario base. Por lo tanto, si el porcentaje es positivo, entonces el salario final será mayor que el salario base, mientras que si el porcentaje es negativo, el salario final será menor que el salario base. En cualquier caso, en el ejercicio o el ejercicio que estamos solucionando, entendemos que P es un valor fijo y preestablecido. O sea, el usuario no introduce ningún valor durante la ejecución del programa referente al porcentaje en el que se tiene que modificar el salario base. En este caso podemos seguir avanzando un poco más, porque si nos fijamos en la expresión que nos va a ocupar y que tenemos que utilizar para la resolución, esta de aquí, podemos desarrollarla un poco más. Veamos. El salario final se puede expresar como el salario base que multiplica a 1 más P partido por 100. Lo único que hemos hecho ha sido sacar factor común en ambos lados de la suma. Bien, pues en este caso, si tenemos en cuenta que P es una cantidad fija y preestablecida, entonces el valor que multiplica al salario base puede ser un valor fijo y preestablecido.
lo que quiere decir que puede estar fijado previo a la ejecución del programa y no cambiará ante distintas ejecuciones. Lo único que va a cambiar ante distintas ejecuciones es el valor del salario base. Bien, eso tiene una simplificación evidente y es la siguiente. Si el valor del porcentaje es mayor que 0, por ejemplo, supongamos que lo que queremos hacer es conseguir un aumento de sueldo del 2%, en este caso T sería 2, la expresión fija y preestablecida pues sería 1 más 2 partido por 100, o lo que es lo mismo, 1.02. O sea, podríamos utilizar este valor como el valor fijo y preestablecido. En el caso de que el porcentaje sea menor que 0, por ejemplo, el menos 2, para indicar un menos 2%, la cantidad fija y preestablecida sería 1 menos 2 partido por 100, o lo que es lo mismo, 1 menos 0,2, 0.98. O sea, este sería el valor fijo y preestablecido que podríamos utilizar en nuestro programa. Bien, veremos soluciones que emplean esta simplificación y las enfrentaremos a la expresión general que ve aquí y veremos cuál es la mejor alternativa o cuál va a ser la que nosotros vamos a. En la implementación que presentamos vamos a trabajar sobre las tres maneras propuestas en el enunciado del ejercicio y, como dije, la vamos a comparar con el enunciado o con la propuesta más general del cálculo de porcentaje. Bien, en primer lugar veamos cuál sería el resultado de la ejecución de la solución propuesta antes de ver siquiera el código de la misma. Compilamos y ejecutamos y el resultado será el siguiente. Bien, en primer lugar se nos pide el salario base y voy a utilizar, por ejemplo, 1000 como salario base. Observe el número que precede al texto y nos va a indicar qué versión es la que se está ejecutando. Bien, salario incrementado sería 1020. Segunda versión, volvemos a decirle que el salario base es 1000, 1020. Tercera versión, 1000, 1020. Cuarta versión, 1000, 1020. Por lo tanto, vemos que las cuatro versiones producen un resultado idéntico y visualmente no podríamos saber cuál es la que se está ejecutando. Veamos la primera versión, la primera alternativa. Bueno, en cualquier caso siempre tenemos la variable salario base que la declaramos al principio de la función main y por lo tanto está disponible desde este punto hasta el final de la función main. De hecho va a ser la variable en la que vamos a realizar las lecturas en todas las alternativas o versiones. Bien, en la primera versión vemos la lectura del salario base. Bueno, adelanto que esta pareja de instrucciones se va a repetir en todas las versiones. La primera versión es muy simple, después de haber hecho la lectura, observe que en la misma instrucción en la que se muestra cuál es el salario incrementado, se realiza el cálculo. Como dijimos, en teoría no es una manera de programar recomendada y aunque hemos visto funciona, no es la más acertada. ¿Por qué? Básicamente porque no disponemos en ninguna variable, en memoria, no disponemos del valor del salario incrementado. Observe que ese valor se calcula justo antes de enviarlo a el dispositivo de salida y ya no se tiene. Si quisiéramos volver, por ejemplo, a mostrar ese valor, deberíamos volver a calcularlo. Por lo tanto, una primera solución sería disponer de una variable en la cual guardar ese resultado, el nuevo salario incrementado, para poder disponer de él. Eso es lo que se hace en la alternativa 2. Observe que declaramos una variable, la declaramos en este momento, salario final, y esa variable está disponible desde este punto hasta el final de la función main. Solamente se va a usar en esta parte, desde las líneas 45 a la 53, pero bueno,
se estaría disponible. Bien, observe que lo que hacemos, como hemos adelantado, es guardar en esa variable el resultado del cálculo para, a continuación, mostrar el resultado, el valor de esa variable. Por lo tanto, entre la alternativa 1 y la 2, evidentemente preferimos la alternativa 2. Eso parece claro. La alternativa 3, ¿qué hace? Bien, la alternativa 3 no utiliza la variable salario final, sino que, como puede observar en la línea 61, modifica el valor del salario base. Algo peligroso porque hace que perdamos el valor del salario base. Cuando digo perdamos, quiero decir que como estamos sustituyendo el valor que tenía, el valor que hemos leído por el resultado de esta expresión, salario base queda con el valor del salario modificado y no tenemos cuál era el valor original, con lo cual no es una buena solución. Bueno, no voy a necesitar nunca más el valor de la variable salario base. Bueno, no lo sabemos si nunca más. Posiblemente en este programa, en esta versión no, pero es posible que sí se necesite. Y ahora, ¿cuál es la versión que nosotros vamos a recomendar? Recomendamos la cuarta alternativa, que es la que consiste, como verá, en el cálculo estricto y de la expresión de un porcentaje. Bien, para eso utilizamos una constante, en este caso es una constante doble, en el cual indicamos cuál es el porcentaje de modificación del salario. Observe que ponemos 2.0, podríamos haber puesto 2, pero bueno, 2.0 para indicar que se trata del 2%. Después de pedir cuál es el salario base, calculamos el salario final en base al salario base al que le aplicamos el porcentaje calculado tal cual haríamos matemáticamente. Porcentaje de modificación de salario partido por 100 nos dará un valor mayor que 0 si el porcentaje es positivo, menor que 0 si el porcentaje es negativo. En este caso, puede pensar en el mismo ejemplo de antes, si fuera un 2%, 2 partido por 100 sería 0.021 más 0.02, estaríamos hablando de que estaríamos multiplicando salario base por 1.02. El resultado sería equivalente al que vemos en la línea 50. Ahora bien, si el porcentaje fuera negativo, estaríamos por modif salario, la constante sería negativa menos 0,2 y en este caso, voy a quitarlo, tendríamos menos 0.002, con lo cual al sumar 1, lo que tendríamos realmente sería 0.98 y ese sería el valor que multiplicaría el salario base, con lo cual observe que simplemente cambiando el porcentaje de modificación del salario, si es positivo lo dejamos tal cual y si es negativo le ponemos un menos y el programa debería funcionar. Vamos a fijarnos únicamente en la cuarta versión. Por lo tanto, las tres primeras no le vamos a hacer demasiado caso y aquí. Recuerde que habíamos puesto un porcentaje negativo. Con 1000 como valor del salario base, el salario modificado se nos quedaría en 980, o sea, 20 euros menos que el salario original. Recuerde que antes eran 20 euros más. Por lo tanto, con esta pequeña modificación, muy pequeña modificación, podemos centrarnos cuando haya que hacer alguna modificación únicamente en la constante que nos va a indicar cómo se va a modificar ese salario. Y no tenemos que ir buscando las expresiones donde aparezca el factor de modificación y no tenemos que hacer ningún cálculo, o sea, no tenemos que multiplicar o pensar cuánto es el 2% y expresarlo en valores entre 0 y 1. Por lo tanto, simplemente modificando el valor de la constante es más que suficiente. Esta instrucción siempre será válida, tanto si el salario es positivo como negativo. El salario no, el porcentaje, perdón. Con eso demostramos que esta sería la mejor forma de calcular porcentajes y no utilizar valores literales.